Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bendiciones, hermanos, buenos días. Qué privilegio y qué bendición para nosotros estar en su programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Nosotros somos los esposos Argueta Juárez. Mi nombre es Sergio. Y mi nombre es Cori. Muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de este programa. Estamos muy contentos de permitirnos entrar a sus hogares. Y pues esta mañana, tenemos un tema muy interesante. Así es que traiga su cuaderno, su Biblia, pues vamos a estudiar bastantes pasajes. Algo bien importante, hermanos, es que queremos comentarles que este mes vamos a estar hablando acerca de pastorear a nuestros hijos. Ese es el tema general que vamos a estar tratando este mes en el Ministerio Familiar. Y en los diferentes sábados hablaremos de diferentes aspectos. Este sábado hablar acerca de la paternidad conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a dar un adelanto del tema, vamos a ver varios aspectos, así que no pierdan la sintonía, síganos y también en las redes sociales, ahí se van a estar publicando los mensajes de los sábados a las 4 de la tarde en Yuelín, así que si puede venir lo esperamos, será una bendición tenerlo de cerca. Bueno, Cori, esta mañana, ya me... Bueno, vamos a estudiar la paternidad conforme a la voluntad de Dios. Y para principiar, tenemos que la familia es un plan de Dios. Dios ha escogido a la familia como el medio para transmitir una bendición generacional. Él creó a la familia y planeó que ésta fuera un lugar seguro en el cual pudiéramos crecer y madurar, recibiendo amor y afirmación, así como corrección y disciplina. Exacto. Entonces vemos que la familia es un plan de Dios, ¿verdad? Empezando por el matrimonio. Desde ahí empieza la familia. Entonces, si empezamos bien, pues vamos a tener una familia que sana, saludable, ¿verdad? Ese es el ideal. Y vamos viendo ahí que también a la vez la entidad de la familia es atacado los esposos, atacado también el padre, la madre, en sus funciones, para que no se bendiga a esa generación que está empezando. De ahí que hay mucho ataque a todo nivel, ¿verdad? Me refiero no solo a los padres, también a los niños, a los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, de tal manera que es un plan de destrucción de la familia. Y lo podemos ver en la televisión, en las redes, en todos lados. Es un ataque a dividir la familia. Pero la palabra de Dios siempre nos da la solución, nos da respuesta y nos enseña sobre todo cómo caminar agradando al Señor, cada uno en el papel que le corresponde. Así es, y vemos que el papel de la familia es formar una nueva generación saludable. Dice la palabra que instruyamos a nuestros hijos desde pequeños y aun cuando fueren viejos no se apartarán. O sea que parte del propósito es formar adultos saludables, que han sido bendecidos en nuestros hogares y que ellos a la vez van a bendecir a sus hogares cuando el Señor les provee a sus hijos. Y tenemos una cita que busquémosla, está en Génesis 45:8 y dice: ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviaste a mí aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y lo interesante es el siguiente versículo, porque ahí está hablando José representando a Cristo. Dice: daos prisa y subid a donde mi padre, es decir, a Jacobo, y decirle: así dice tu hijo José,
o sea, Cristo. Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. El Señor es el Señor de todo, hermano. Y luego dice, ven a mí, no te demores. Eso es el llamado de hoy del Señor a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? Que no nos detengamos, sino que vengamos a Él. Y hay otra cita también en Hechos 3:25 que queremos comentar, que viene amarrado con esta otra cita, y está en Hechos 3:25. Y dice así, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Tu simiente se refiere a una, que es Cristo. Esa es la promesa que le dieron a Abraham, que ahí van a ser benditas las familias de la tierra. Entonces el plan del Señor, porque en ese punto estamos, ¿verdad? Que la familia es un plan de Dios, que empieza con el matrimonio, como decíamos, es una simiente, una familia establecida en Cristo. De otra forma no hay restauración, hermanos. No hay bases para poder restaurar a una familia. Bueno, pero antes de eso, de empezar, nosotros también, antes de ser padres, fuimos hijos. De ese otro punto queremos hablar. Nosotros, antes de ser padres, fuimos hijos. Y por lo tanto, tenemos una familia de la cual venimos. ¿Cómo fue esa familia de donde vinimos? ¿Qué patrones traen? Y aquí es donde viene, ¿qué dice respecto a esto? Dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Uh-huh. Entonces, vemos ahí que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, ¿verdad? Para que no... Entonces, vemos que en nuestro hogar paternal, nosotros como hijos, pues tuvimos ejemplos y adquirimos patrones, ¿verdad? Hubo buenos patrones y hubo malos patrones. Y dice la palabra que desechemos lo malo y tomemos lo bueno, ¿verdad? Para luego venir a nuestro hogar y replicar las cosas buenas que vimos, porque hubo cosas buenas, ¿verdad? En mi caso puedo contar que vengo de un hogar de mis padres vinieron del interior y se esforzaron para que nosotros viniéramos y podernos dar una buena educación, ¿verdad? Yo vi a ellos siempre como personas muy trabajadoras, muy esforzadas, ¿verdad? Entonces, y ese patrón yo creo que lo seguimos replicando, ¿verdad? Pero hubo cosas que tal vez no, porque como padres cometieron errores, así como nosotros también cometimos errores con nuestros hijos, pero entonces eso es venir delante del Señor y poner esos patrones para que venga Él y tome control y sane nuestros corazones, y esos patrones que fueron malos, tal vez ya no se repliquen. Entonces, en nuestro entendimiento de la paternidad, nuestra experiencia es lo que traemos de la casa. Eso es lo que llevamos como ejemplo de cómo ser padres en la experiencia que vivimos. Pero al venir al Señor, pues nos enseña cómo ser, ¿verdad? Entonces, lo que hablaba Cori realmente es de revisar nuestra vida, qué actitudes estamos arrastrando o trayendo del hogar de donde venimos. Yo en mi caso, hablando también de ejemplos, ¿verdad? Mi papá se murió cuando yo tenía 2 años. O sea, yo no vi una figura paterna, solo una figura materna. Sin embargo, mi madre fue muy entregada a sus hijos, muy trabajadora, muy cuidadosa de nuestros hijos, de los hijos, de cada uno de nosotros. Y entonces en su lucha por sacar adelante a la familia, pues también cometió errores, ¿verdad? Cometió errores que le tocó con nosotros, ¿verdad? Pasar. Con los más grandes fue de una forma, con los más pequeños fue otra. Yo soy de los más pequeños. Pero realmente, en resumen, la experiencia que yo traía a la casa en general no fue mala, pero tampoco era la idónea para formar un hogar. Eso lo entiendo.
Y en el Señor pues fuimos aprendiendo, siendo sanados, siendo restaurados. Porque pues hay cosas, ¿verdad?, que vamos a ir platicando poco a poco acerca de los patrones, y ahora sí entrando de lleno a eso. ¿Qué patrones, por ejemplo, de comunicación traemos con nuestros hijos? Si de repente en el hogar donde venimos no hay indiferencia, o no hay interés de uno con el otro, entonces hay padres que no le hablan a sus hijos, ¿verdad? Hay padres que son distantes de sus hijos, no les preguntan cómo te fue, qué necesidad tenés, o mira, de aquello que me contaste, cómo saliste. No, cada quien está en su trinchera o en su cuarto, por así decirlo, y no hay diálogo. Si no lo hay entre la pareja, es menos todavía entre los hijos. Entonces, y de repente así lo aprendieron de sus hogares, de donde venían, ¿verdad?, solteros, de sus hogares, así de repente a sus padres, ¿verdad?, un silencio total, y el otro queriendo expresarse, y el otro se levanta y se va. Qué duro, ¿verdad?, qué difícil, porque no hay una relación, no hay comunión, ¿verdad? Por eso es importante ver eso. Otro punto que puede ser un mal patrón en la formación de los hijos es el dinero. ¿Cómo manejamos el dinero en nuestro hogar? Correcto. ¿Cómo manejamos el dinero en nuestro hogar y cómo afecta eso a una buena paternidad con los hijos? Hay padres que consideran que los hijos son una carga, ¿verdad? Sos un gasto. Entonces no le proveen para los estudios, son muy egoístas, o es un medio que lo usan para manipular, ¿verdad? Mientras el hijo aguanta y está ahí, pues yo soy el que tiene el control porque tengo el dinero. Entonces, cuando puede y tiene los medios, ¿verdad?, si Dios lo ha bendecido, le ha provisto los medios, pues no podemos seguir el mismo patrón que nos dijeron de pronto nuestros padres a nosotros. Como a mí me costó, que le cueste a él. Como yo sudé y lo que he logrado en la vida no fue fácil, pues también a ellos no les puede ser fácil a los hijos. Entonces, ¿cómo es importante entender el plan de Dios para nosotros? Ahorita no estamos hablando de los patrones que no son buenos, ¿verdad? Y dimos estos ejemplos, pero eso es importante entender. ¿Qué patrones están modelando, están formando la relación entre padres e hijos? Porque eso se trata de la relación entre padres e hijos. Entonces, en lugar de, como decíamos, en lugar de verlos como cargas, verlos como una bendición, ¿verdad? Y que el dinero no sea una limitante para bendecirlos. No digo malgastarlo, pero sí invertirles en ellos, porque les va a ayudar en su desarrollo, en alcanzar sus propósitos, sus metas, ¿verdad? Sí, eso es bien importante, darles a ellos oportunidades que quizás nosotros no tuvimos, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos provee los medios, los recursos. Entonces, ¿por qué no bendecir a nuestros hijos, ¿verdad?, para que ellos aprovechen, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a educación, proporcionarles una buena educación, ¿verdad? Sí, tenemos un ejemplo en la palabra. Hay muchos ejemplos, obviamente, pero vamos a mencionar uno acá que viene al caso, que es sobre el rey Ocosías. ¿En qué cita está, Cori? Está en el primer libro de Reyes 22, versículos 51 y 52, y dice así: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sirvió pues a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Miren qué interesante, hermano. Aquí estamos viendo un ejemplo de repetir los patrones de sus padres, y eso modeló el hogar de Ocosías, porque si se dan cuenta, ustedes revisan, los papás de Ocosías eran Acab y Jezabel. Miren qué padres tenía.
Y usted sabe que Jezabel persiguió, quitó el culto al Señor, persiguió a los profetas del Señor, por eso a Elías lo estaba siguiendo para matarlo. Apartó a Israel de buscar al Señor. Fue una persecución también al ministerio profético, como hablábamos, y el Señor no estaba de acuerdo con ese matrimonio, pero Acab la escogió y ella vino a desbaratar el reino. Pero lo más tremendo es que Ocosías, teniendo la oportunidad de cambiar el destino, porque era rey de Israel, dice que caminó, dice y anduvo, dice, en el camino de su padre y en el camino de su madre. Es decir, él hizo crecer el culto a Baal. O sea, multiplicó eso, y cuando eso sucedió, su reinado se disminuyó, porque el Señor lo quitó. Y dice que el Señor se airó contra él, contra Ocosías. Entonces, no podemos seguir los mismos patrones de nuestros padres, hermanos. Que no, si vemos algún aspecto que no ha honrado al Señor, definitivamente tenemos que detenerlo ahí. Si hay cuestiones generacionales, prácticas de violencia, por ejemplo, que fue lo que vimos el mes pasado en el Ministerio Familiar, o el mes antepasado, adicciones que estamos arrastrando y están dividiendo a la familia, pues hagamos un alto, a ver si no estamos caminando en la misma camino de nuestros padres, ¿verdad? Y poniendo cosas críticas, pero también puede ser cosas de carácter, por ejemplo, cosas que no puede haber una buena relación, como Nabal y Abigail, ¿verdad? Que a ese hombre no se le podía hablar, era muy malo y perverso, pero era la forma como estaba modelando su casa. Pero sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos? Entonces ahora pasamos a las funciones que como padres ejercemos en la familia. Una de ellas es la autoridad. Autoridad sobre el pecado, patrones generacionales. Y para eso tenemos la cita de Números 17. Números 17. Aquí lo tengo. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada uno de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara, y escribirás el nombre de Aarón y de la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas, y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. Entonces debe entender, hermano, cada padre de familia que le han dado una vara, que es la autoridad, y esa vara es delegada por Dios. Por eso esas varas estaban en el arca del testimonio, donde yo me encuentro contigo, dice. Es decir, viene de mí esa delegación, eso quiere decir. Entonces, ¿para qué nos dieron la autoridad a los padres? ¿Para qué nos dieron la autoridad? No para enseñorearnos de nuestros hijos y nosotros tenerlos opacados, menguados, ¿sí? Porque un hijo así, hermano, va a tomar otro rumbo. No podemos exceder límites con el exceso de autoridad, ¿verdad? Podemos violentar límites de seguridad en ellos, entonces la van a buscar afuera. Entonces, pero él dice que no era autoridad para el pecado. O sea, si hay pecado en la casa, nos dieron la autoridad. No pasar por alto eso si vemos pecado en la casa de nuestros hijos, hablarles. Tenemos ese derecho, esa autoridad que Dios nos dio, y hacerles ver el camino por el que deben andar, el correcto. Y también nos dieron esa autoridad para romper patrones generacionales. De repente vienes de un hogar donde lo común es divorcio, por ejemplo. Lo común es estar separados. Y vemos situaciones generacionales donde la abuela es madre soltera, la hija es madre soltera, y ahora la nieta es madre soltera. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí, hermanos? Ahí hay algo, ¿verdad? O un patrón de divorcio, ¿verdad? Todos se han divorciado, o un patrón donde todos se casaron porque dejaron embarazadas a sus mujeres, las generaciones.
Entonces alguien tiene que pararse en la brecha y la palabra siempre nos va a hablar, nos va a ubicar. Entonces ahí viene la autoridad. Señor, yo renuncio a ese patrón, yo no quiero eso para mi hogar. Ahí estás parando en la brecha. Yo no acepto, Señor, vivir ese patrón de vida que estaba gobernando los hogares de mis ancestros. Yo no recibo eso. Yo detengo eso en el nombre de Jesús. Tienen esa autoridad de parte del Señor. Y así pueden haber otras situaciones o prácticas de iniquidad que no le agradan al Señor. Entonces, hay situaciones que no solo las vas a romper para ti, sino que las vas a romper sobre tus hijos. Y decir, Señor, y sobre ellos también, yo bendigo los hogares que van a tener. No cierro la puerta a ese patrón. Entonces, la autoridad es una bendición de parte de Dios, pero bien como Dios, como establece la palabra, no en la formación que traigo del mundo, o en el concepto que me han vendido a mí, porque de repente yo vengo de un hogar donde lo que hay es agresividad, hay violencia, violentar los derechos, de tal manera que todos están sometidos a la bota. Y esto a veces lo puedo yo manejar también, que si tengo privilegios, por así decirlo, puedo caer bien afuera, pero en la casa tengo a todos opresionados. Y eso no puede ser, hermanos, no puede ser. Entonces, no cabe duda que el hogar que Dios te dio debe ser un hogar donde tú seas un agente de bendición de Dios, un representante de Dios en tu casa. Bueno, sigamos viendo. Otra de las funciones que vemos en la palabra es la disciplina. Y tenemos en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, pero tenemos el ejemplo de cómo nos disciplina el Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos disciplina porque somos sus hijos, pero nos disciplina en amor. Entonces, de esa misma forma, nosotros lo debemos de hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Disciplinarnos en amor. Sí, hermano, no debemos de privarlos de la disciplina, porque hay quienes consideran eso, que no hay que corregir a los hijos, ¿verdad? Y entonces les pasamos todo, les dejamos pasar todo. Y ¿saben qué pasa? Que a veces lo que hay es culpa, porque tal vez conmigo no me dieron ese amor, no me dieron esa comprensión. Entonces yo a mi hijo no lo voy a tratar así y le dejo pasar todo hasta el pecado. Y ahí están llamándonos del colegio, están llamando de tal lugar, etcétera. Mire, y no, para nosotros ese hijo no tiene defectos. Pero el problema no es el hijo, el problema a veces somos nosotros, porque no podemos corregirlos. Tenemos problemas nosotros de que consideramos que disciplinarlos es herir sus derechos, herir su estima, y no tiene que ser así. No estoy hablando de lastimar su estima, estoy hablando de que la disciplina lo va a apartar del pecado, lo va a apartar del error. Entonces, eso el Señor lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque le va a traer ese consejo al hijo, le va a recordar esa disciplina cuando se enfrente a la tentación. Es decir, no, mis padres me enseñaron que esto no está bien, y eso dice la palabra también, así que me aparto. Eso los va a perseguir a ellos, esa instrucción que los padres demos a los hijos. Así que no prive a sus hijos de la disciplina, porque eso no es amarlos, hermano. En su concepto podría ser amor, dejarles pasar cualquier marquesa, cualquier situación, cualquier actitud, y no hacerles ver el camino en el que deben andar, ¿verdad? Porque eso no lo van a pedir cuentas a nosotros, ¿verdad? Entonces, amarlos es disciplinarlos también. ¿Qué más tenemos? Otra de las funciones es ser ejemplo. Y tenemos la cita de Tito 2:7. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Porque dice, el ejemplo no solo es de palabras, sino que los van a observar nuestros hijos. Dice ejemplos que dicen pureza de doctrina. Es decir, si la palabra que hablamos nosotros, que hemos aprendido,
no va alterada, ¿verdad? Con actitudes nuestras que niegan la verdad de Dios, y eso va a confundir a nuestros hijos, que no van a querer después nada con el Señor, porque van a decir, bueno, ser cristiano con mis padres no quiero, y entonces estamos contaminando la palabra, ¿verdad? Entonces debemos ser ejemplos de integridad ante ellos. Y bueno, también hay otro, para hablar de un ejemplo no muy bueno, por así decirlo, es el de Elí. Hemos oído bastante acerca de la vida de Elí en otras prédicas, en otras enseñanzas, pero cabe al caso mencionarlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos de Elí? En primer libro de Samuel 2:12 tenemos que los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía, habla de que no respetaban, ¿verdad? Todas las enseñanzas del Señor, no honraban al Señor, ¿verdad? Lo que vemos acá dice que eran hombres indignos y no conocían al Señor. ¿Cómo un sacerdote no va a conocer al Señor? ¿Qué pasó en el camino? Y el Señor en el 29 le reclama eso a Elí, ¿verdad? Porque le dice en el 29: ¿Por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Interesante, ¿verdad? Porque el Señor le hace ver el mal trabajo que Elí estaba haciendo con sus hijos. Es decir, no creamos, hermanos, que Dios está ajeno a cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo estamos formando a nuestros hijos, especialmente si somos sacerdotes, y todos nosotros que tenemos a Cristo somos sacerdotes, nos hizo un reino de sacerdotes. Entonces Dios iba a estar pendiente de nuestra casa y nos lo va a hacer ver si no andan bien. Miren, tarde o temprano nuestros hijos van a manifestar la naturaleza de pecado, pero ahí es donde entra la autoridad que Dios nos dio para instruirlos, para corregirlos y no dejar pasar eso, ¿verdad? Pero a veces queremos que el colegio se encargue de corregir a nuestros hijos, o a veces queremos que la iglesia se encargue de corregir a nuestros hijos y nosotros no hacer el papel que nos toca hacer es en la casa. Y en el colegio o en la iglesia van a recibir instrucciones y todo, pero donde van digamos, a conocernos 24 horas es en la casa. Ahí es donde tenemos que nosotros, con la autoridad que Dios nos dio, con la responsabilidad que nos dio como padres, educarlos, formarlos, instruirlos, ¿verdad?, en el camino por el que deben andar. Eso fue lo que le faltó hacer a Elí, y por eso el Señor actuó sobre sus hijos, ¿verdad?, y sobre él también. Bueno, entonces esos son ejemplos que nosotros vemos, ¿verdad? Y si nosotros hemos visto que nuestros padres se han equivocado y ahora el Señor nos dice cuál es el camino correcto, pues no los juzguemos, ¿verdad? Sí. Sino más bien, bueno, Señor, digamos, nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo porque tampoco les fueron enseñados, porque eso es un ciclo, hermanos, que se repite de padres a hijos, hasta que hay alguien que se detiene eso, se para en la brecha y dice: no, esto ya no va a seguir más. Pero mientras tanto, fue un aprendizaje de una generación a otra, y ahí es donde pues no podemos juzgarlos mal, ¿verdad? Se equivocaron, bueno, Señor, no fue la mejor forma, de repente hasta rebasaron límites en disciplina o en el trato. Y ahí es tan importante el perdón, ¿verdad? Correcto. Porque uno como hijo, como tú decías, no tiene por qué juzgarlos, ¿verdad? Y si hubo tal vez heridas
en los corazones, pues decirle, Señor, ayúdame a perdonarlo, porque yo no tengo derecho de juzgar, ¿verdad? Vemos también que el padre de familia debe ser un sacerdote que intercede e instruye. Y tenemos una cita en el primer libro de Samuel, 12:23, y habla de cuando el pueblo no quiere que los hijos de Samuel sean los que sigan, porque Samuel ya se había hecho viejo y entonces el sucesor de ellos iban a ser sus hijos, pero ellos habían visto, el pueblo había visto también el proceder, ¿verdad? Sí. Aunque la diferencia con Elí fue de que Samuel sí los corrigió, ¿verdad? Exacto. Entonces el pueblo le dice, no queremos a tus hijos, pedimos un rey. Entonces dice que él se acercó triste delante del Señor y le dice al Señor que el pueblo de Israel le está pidiendo rey. Entonces le dice el Señor, no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Y entonces, como muestra del desagrado del Señor por lo que el pueblo estaba pidiendo, dice que ese día hubo truenos y lluvias y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces se acercaron a Samuel para decirle que por favor él intercediera por el pueblo para que el Señor los perdonara por la forma en que ellos habían procedido. Entonces dice en el versículo 23, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces vemos ahí que ese es otro papel, hablando de las funciones, porque en ese punto estamos, las funciones que tenemos que hacer los padres, es interceder por ellos e instruirlos, ¿verdad? No todo es regañarlos, no todo son normas de conducta y de urbanidad, de ética y moral, sino tiene que haber instrucción de la palabra. El sacerdote tenía la obligación de instruir al pueblo en la ley. Y dice el Señor en Malaquías que el sacerdote debe enseñar el mandamiento del Señor. Y entonces los padres somos eso, debemos enseñarle a nuestros hijos qué le agrada y qué no le agrada al Señor, qué dice la palabra a cada punto, a cada situación que estén viviendo, ¿verdad? Y no todo es corrección, también para animarlos, la palabra es para animarlos, exhortarlos también y hacer volver el corazón al Señor. Bueno, ahora vamos a hablar de otro punto, de otra función muy importante, que es llevar los hijos a Cristo. Así es. Y en Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, ser Dios tuyo y toda tu descendencia después de ti. Qué lindo, ¿verdad? Porque Dios da una promesa que dice que si establecemos pacto con Él, y entonces Él se va a encargar de su descendencia, de nuestra descendencia para ser su Dios. Porque ese pacto también va a abrir la puerta para alcanzarlo a ellos. Entonces, esa es una promesa de Abraham, dada a Abraham, y que nos alcanza a nosotros como hijos de Abraham. No según la carne, sino según la promesa que es Cristo. A través de la simiente que es Cristo, nosotros alcanzamos las promesas, y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Entonces, si el sacerdote va a instruir y va a interceder, ¿para qué todo eso, hermano? Para que un día vengan a Cristo. El Señor va a oír esas oraciones, esas intercesiones. Así que hay esperanza si un hijo está lejos de la casa, si no hay buena relación padres-hijos, pero si hay alguien que haya hecho pacto con el Señor, si hay alguien que se haya levantado y clame, y entonces ese hijo va a volver, ¿verdad? O ese padre va a volver si un hijo clama, o el Señor se le va a manifestar. Entonces debe ser no un afán, pero sí un interés
fuerte clamar porque nuestros hijos tengan su encuentro con Cristo, porque nuestros hijos conozcan al Señor y entonces tengan ellos esa experiencia, ¿verdad? Y si eso lo logramos, hermano, es una gran victoria. Si eso lo logramos, es una gran victoria, poder venir nosotros y manifestar el amor de Cristo. Bueno, sigamos. Hay una promesa más, que habla siempre de esto, el Salmo 112, del 1 al 3, ¿qué dice, Jorge? Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderoso en la tierra será su descendencia, la generación de sus rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, hablando del pacto. Y luego dice, me voy a saltar, y la generación de los rectos será bendita. Hay una bendición, hermano, que va a alcanzar a nuestros hijos si tú te mantienes fiel al Señor y tratas de corregir tu camino, el camino que de pronto has tomado de la carne, de los patrones de los padres, y cosas que están afectando tu hogar. Pero si tú decides cambiar de rumbo y seguir a Cristo, tu generación va a ser bendita, dice la palabra. Luego dice, cerrando el círculo. Este es otro punto importante, pero así de manera general. Miren, pues, nos estamos quedando cortos sobre todas las funciones que un padre debe hacer. Hay más funciones, pero solo vamos a mencionar unas cuantas, que son estas que acabamos de describir, ¿verdad? De disciplinar, o de mostrar el camino de Cristo, interceder por ellos, etc. Pero va a llegar el día en que los hijos van a partir del hogar, ¿verdad? Y qué bendición, hermano, que lo hagan por la puerta grande, que lo hagan con una actitud de honra, que los hijos van a formar su hogar un día. Entonces, que sea un círculo que se cierre bien. Nosotros empezamos un hogar, el Señor nos dijo, nuestros hijos tienen que salir con bendición porque va a llegar el tiempo. Entonces, si hemos tenido una buena comunión, una buena relación, va a ser sano dejarlos ir con bendición, porque dice la palabra en el Génesis 2:24, por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne, dice. Entonces dice, esa es la parte, dice, que del lado del hijo, salir honrando a sus padres, y del lado del padre, soltarlo con bendición, enviarlo con bendición, pero que no haya situaciones donde diga, menos mal que ya se fue porque esta era una carga, esta era un dolor de cabeza. No, hermano, ni que el hijo diga, gracias a Dios me voy a ir de esta casa porque no aguanto a mis padres. No tiene que ser así, tiene que ser con bendición. Y cerramos ya por causa del tiempo con unas conclusiones. Con la conclusión, tenemos el Proverbio 27, dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Amén. Entonces, vemos, dice que hay una bienaventuranza para esos hijos, ¿verdad? Que nosotros seamos esos justos hermanos, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de las limitaciones, no hemos dejado de hacer la obra de Dios en nuestros hijos, que eso va a tener su recompensa. Y otra de las conclusiones que veíamos es que nuestros hijos no nos pertenecen. Ellos nos han sido prestados por el Señor para que nosotros se los regresemos a Él. Amén. Entonces, un hijo debe salir con herencia de la casa. Hermano, pero yo no me alcanza, yo no puedo dejarles un terreno, no me refiero a herencia, hermano. A veces la herencia, hablando de lo secular y de lo físico, puede ser estudios, ¿verdad? Usted le pagó su educación y eso lo va a ayudar para alcanzar sus metas, su futuro, en el aspecto físico estoy hablando. Pero no es la única herencia, sino que los hijos, la pregunta es, ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Qué herencia espiritual? ¿Qué herencia emocional?
¿Qué herencia intelectual? Porque la material ya hablábamos. Hermano, ahí es donde tú vas a dar de lo que has recibido. La herencia espiritual es que tengan su encuentro con Cristo Jesús, que tengan una buena enseñanza, no religiosa, sino de un evangelio que ha moldeado el carácter de los dos y hemos aprendido a caminar juntos a pesar de las diferencias. Una herencia emocional es que salgan ellos estables en su corazón, en sus sentimientos, que salgan estables mentalmente también, hermano, que no salgan frustrados, que no sean vencidos por situaciones adversas. Bueno, hermanos, queremos dejar hasta acá. El tema no lo agotamos, pero precisamente esa es la intención, porque el tiempo se hace corto y queremos invitarles a que hoy por la tarde es hacer la invitación. Así es, que hoy por la tarde nos acompañen en nuestro servicio del matrimonios. Pues vamos a seguir abordando este tema sobre la paternidad. Exacto. Del Señor. Así es que los esperamos en el Ministerio Familiar a las 4 de la tarde por Jubilee. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Ha sido una bendición haber compartido con ustedes. Bendiciones. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Jubilee. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.